detuvieron a Santos N., alias el M-47, jefe operativo del Cártel del Golfo, señalado por el asesinato de los músicos del grupo Fugitivo. El sonido del silencio, la tragedia de Fugitivo y la oscuridad que envuelve a la música en México. El reloj marcaba las 22 del domingo 25 de mayo de 2025. En Reynosa, Tamaulipas, una ciudad acostumbrada al eco de la violencia, 5 jóvenes músicos, integrantes del grupo Fugitivo, fueron brutalmente privados de su libertad. 4 días después, el jueves 29 de mayo, el sol apenas se asomaba cuando Omar García Harfuch, la figura implacable de la seguridad en México, descendió de su camioneta blindada frente a una ladrillera abandonada en la retama. Allí, entre escombros y cenizas, yacían los cuerpos calcinados de aquellos soñadores que, con apenas 17 a 24 años, anhelaban llenar escenarios, no terminar consumidos por el fuego. Habían tocado en el Pedro José Méndez y se dirigían a una fiesta privada en la colonia Riberas del Río. Pero su última ruta fue interceptada por la brutalidad. Esta vez, la respuesta del Estado fue diferente. Harfuch no llegó con discursos políticos, sino con laboratorios móviles, drones de última generación, peritos forenses y analistas digitales. Se desmenuzaron rutas GPS, cámaras de seguridad, redes sociales. La investigación no se ocultó, se mostró, se compartió. La pregunta que se elevaba en el aire, como una nota discordante, era: ¿por qué un grupo musical se convirtió en un objetivo de tal magnitud? ¿Qué significa ser joven y artista en un territorio donde el miedo dicta la melodía? Esta es la cruda introducción a un caso que la memoria colectiva se niega a olvidar. Esto es el inicio de la inmersión de Harfuch en Reynosa, la verdad detrás de los músicos calcinados. La confirmación de un horror silenciado, el eco de sí, son ellos. Sí, son ellos. La voz del fiscal Irving Barrios, cargada de una pesada verdad, rompió el silencio de la sala en la Fiscalía General de Tamaulipas a las 10:17 de la mañana del jueves 29 de mayo. Confirmó lo impensable: los restos calcinados hallados en la retama pertenecían a los 5 integrantes del grupo norteño Fugitivo. Músicos autodidactas, hijos, hermanos, jóvenes con sueños, desaparecidos apenas 4 días antes tras su presentación en Reynosa. La camioneta GMC negra en la que viajaban apareció horas después, abandonada y sin placas, cerca del canal Ansaldúas. El último mensaje de uno de ellos, enviado a las 22:51 del sábado 25 de mayo, decía: «Ya vamos para allá». El horror no solo residía en la forma en que murieron, sino en la rapidez con la que sus vidas fueron tratadas como desechables, sus cuerpos ocultados como si su existencia careciera de valor. Por un momento, todo apuntaba a que este crimen se sumaría a la interminable lista de casos archivados, sepultados bajo excusas burocráticas y papeleo inerte. Pero algo cambió. Harfuch no llegó a Reynosa para la foto, para el protocolo superficial. Llegó para intervenir de raíz, y lo dejó meridianamente claro: no vine solo a buscar a los asesinos, vine a buscar a quienes permitieron que esto pasara. Con esa frase, una chispa de esperanza se encendió en medio de la desolación, pero también un nuevo y latente miedo se gestó en las sombras. ¿Cómo es posible que un grupo musical se convierta en un objetivo de exterminio? ¿Cuántas autoridades guardaron silencio, cómplices por omisión o por interés, antes de que las llamas consumieran la ladrillera y las vidas de estos jóvenes? Esta es la historia que nos desgarra, pero también la que clama por una justicia ineludible. La investigación avanza, la indignación crece y este documental es un testimonio vivo de esa lucha, desentrañando la complicidad, la meticulosa irrupción de Harfuch. El lunes 27 de mayo de 2025, a las 6:14 de la mañana, un helicóptero táctico descendió con precisión sobre el helipuerto del cuartel general en Reynosa. De su interior, Omar García Harfuch, con paso resuelto y sin la parafernalia mediática habitual, descendió portando una carpeta negra con el sello rojo de Prioridad Nacional. Lo acompañaban 6 agentes de la Unidad de Inteligencia Criminal, 2 analistas del C5 y un fiscal federal con una orden de intervención inmediata. La instrucción era contundente: romper el cerco de impunidad que ahogaba a la región. A las 6:37, Harfuch ordenó el cruce en tiempo real de los servidores del C5 estatal con los registros de llamadas, la red de cámaras urbanas y el sistema de inteligencia financiera. El objetivo era claro: reconstruir minuto a minuto lo ocurrido entre las 22 y las 23 del 25 de mayo, la última hora de vida de los 5 músicos de Fugitivo. El primer hallazgo fue escalofriante y revelador. Uno de los teléfonos móviles de las víctimas emitió una señal desde una torre ubicada a 2.3 kilómetros del basurero a las 23:42, casi una hora después del secuestro. El celular no solo estaba activo,
sino que fue geolocalizado brevemente en una vivienda de la colonia Esfuerzo Nacional, un notorio punto rojo históricamente vinculado a los Metros, el brazo armado del Cártel del Golfo. El segundo hallazgo profundizó la sospecha. Una de las cámaras de vigilancia, estratégicamente ubicada en el cruce de la calle Álamo y el Boulevard Hidalgo, fue desconectada manualmente a las 23:12. El responsable del sistema, según el cruce de registros internos, era el hermano de un agente de tránsito municipal, quien ya se encontraba bajo investigación por sus presuntos nexos con células criminales. La conexión no era casual, era un eslabón vital. Arfuch no titubeó. Solicitó una orden de cateo express. A la 1:05 de la mañana, un grupo de intervención irrumpió en la casa señalada. Allí encontraron laptops con imágenes borradas intencionalmente, una antena de repetición portátil y una lista con pagos semanales a nombres codificados, entre los cuales figuraban 2 empleados municipales. A las 11:30, Arfuch convocó una reunión a puerta cerrada con el fiscal estatal y los responsables del C5. La frase con la que abrió la sesión fue un mazazo: no estamos persiguiendo solo a sicarios, estamos desmontando estructuras que permiten que los artistas terminen calcinados. Ese día no hubo boletines oficiales que anunciaran el avance, pero hubo inteligencia, decisiones y, por primera vez en mucho tiempo, una acción coordinada que comenzaba a resquebrajar el férreo muro de la impunidad. La intervención de Arfuch no solo destapó una red técnica de ocultamiento, sino que encendió una nueva y crucial pregunta a nivel nacional: ¿quién está realmente detrás del silencio que permite estas atrocidades? Y, sobre todo, ¿cuántas veces más deberá apagarse la música para que la verdad, finalmente, sea escuchada? El inframundo de los escenarios, la música como fachada del crimen. El camino hacia la tragedia de los músicos de Fugitivo no comenzó en la ladrillera, sino semanas antes, en el sonido de un micrófono de un bar periférico. Jairo, la potente voz principal del grupo, había recibido una advertencia velada el 8 de mayo de 2025: si quieren tocar en esta zona, hay que cooperar. Aquí no se canta gratis. Era una velada amenaza, una invitación a la extorsión disfrazada de cuota. Según el testimonio de su hermana, Jairo acudió 2 días después a la comandancia de la zona norte para denunciar la extorsión. Sin embargo, no se abrió ninguna carpeta de investigación, no hubo seguimiento. El comandante que lo atendió fue discretamente trasladado a Ciudad Victoria solo 3 días después, un movimiento que, en retrospectiva, revelaba un engranaje de complicidad. Cuando Arfuch revisó los antecedentes de los integrantes de Fugitivo, notó ese vacío alarmante: un reporte oral sin rastro, un silencio institucional que protegía al depredador. Fue entonces cuando Arfuch ordenó algo inusual y audaz: acceso total a los contratos, facturas y convenios de todo el gremio musical regional. Lo que descubrió fue una estructura oculta que operaba detrás de los escenarios, una red perversa donde la música se convertía en una fachada para el lavado de dinero. En menos de 72 horas, el equipo de inteligencia desenterró 38 contratos falsos emitidos desde promotoras inexistentes, transferencias por más de 12 millones de pesos en 5 meses, y pagos triangulados a través de empresas vinculadas a familiares de funcionarios municipales. El modus operandi era siniestro en su simplicidad. Se organizaban conciertos en ferias locales con nombres conocidos y bandas emergentes. Las entradas se vendían en efectivo, pero el flujo monetario se dividía: una parte iba a los artistas, y otra, a la cuota ilegal. Los promotores no eran más que intermediarios de grupos criminales, disfrazados de empresarios culturales. Los músicos, en muchos casos, eran conscientes de la situación. Algunos callaban por miedo, otros denunciaban, pero el sistema, el entramado de corrupción, se negaba a escucharlos. Fugitivo intentó resistir. Pagaron, tocaron, y cuando quisieron salir de ese circuito infernal, fueron borrados. La música, que debería ser un refugio de libertad, se había convertido en cómplice y víctima. El escenario, un campo minado. El micrófono, un riesgo de muerte. Arfuch no solo investigaba un multihomicidio, estaba confrontando un sistema de control social encubierto bajo luces y aplausos, un modelo donde la cultura misma era instrumentalizada como una herramienta de impunidad. Y entonces surgió la pregunta más perturbadora: ¿cuántos otros grupos musicales han tocado sin saber que eran parte de una operación criminal? ¿Cuántas instituciones locales han participado, por omisión o por conveniencia, en esta red de silencios y crímenes? La tragedia de Fugitivo no era un hecho aislado, era el síntoma inequívoco de algo mucho más profundo y sistémico. Lo que Arfuch estaba revelando, pieza por pieza, era una red donde la música ya no sonaba con libertad, porque la verdad había sido silenciada. Pero ahora, con cada documento rescatado, cada nombre expuesto, cada denuncia arrancada del olvido, la verdad comenzaba a cantar. Y lo hacía con una fuerza inquebrantable. El archivo cero,
La anatomía de la complicidad y la orden de ejemplo público. Ya saben, que no se les ocurra tocar sin pagar, que sirva de ejemplo. La frase retumba como una sentencia de muerte. Forma parte de uno de los 8 audios contenidos en la memoria USB entregada a Omar García Harfuch por un protegido la madrugada del 30 de mayo de 2025. La evidencia era demoledora. Los sicarios que ejecutaron a los 5 músicos de Fugitivo no actuaron por cuenta propia. Fueron contratados por un empresario local con vínculos directos a campañas políticas en Reynosa y Río Bravo. Este hombre, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, operaba una red de promotores culturales que, en realidad, fungían como cobradores encubiertos para una célula criminal de los metros. La voz en los audios no dejaba lugar a dudas. Existía una orden directa, una advertencia, una ejecución concebida como mensaje. Y ese mensaje era claro: la música no suena sin pagar un sangriento tributo. El mismo empresario, apenas unas horas después de la tragedia, cruzó la frontera hacia Texas la noche del 27 de mayo, a las 22:40, utilizando un vehículo blindado con placas diplomáticas prestadas por un exfuncionario local. Harfuch, al recibir la memoria USB, activó de inmediato la alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración y la Interpol. A las 11:12 del 30 de mayo, se emitió una solicitud de extradición express, respaldada por pruebas audiovisuales y testimonios protegidos. Lo que había comenzado como un caso local, ahora trascendía fronteras, adquiriendo implicaciones nacionales e internacionales. Porque si el crimen organizado puede decidir quién canta y quién calla, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿Quién protege a aquellos que solo quieren hacer música? Esto ya no era solo un operativo de seguridad, era la ruptura con décadas de silencio institucional, y la verdad, finalmente, empezaba a tener nombre propio. La tragedia tenía nombre, fecha y una orden institucional. Dentro del archivo 0, el contenido de aquella memoria USB sin etiquetas hallada en la camioneta del grupo el 27 de mayo a las 17:32, uno de los documentos más alarmantes era una hoja titulada Artistas no cooperativos. Allí no solo se listaban agrupaciones que se negaban a pagar las llamadas cuotas culturales, sino que también se indicaban fechas, zonas de operación y un renglón final marcado en rojo, ejemplo público. El nombre del grupo fugitivo aparecía en la fila 12, junto a la etiqueta que decía, ejemplo público, 25/5, Riberas del Río. La misma noche en que desaparecieron, la misma colonia a la que jamás llegaron a tocar. El horror tomó la forma de una evidencia irrefutable, no fue una casualidad, sino una ejecución planificada y deliberada. Lo más perturbador fue el origen de la orden. El mensaje no salió de un narco de bajo perfil, sino de un correo institucional del Ayuntamiento de Reynosa, autenticado, sin alias, sin filtros. ¿Quién estaba detrás de esta abyección? Las búsquedas internas y el cruce de accesos digitales llevaron a un hombre, Manuel G., informático del municipio, encargado del mantenimiento del sistema de videovigilancia del C5. Él tenía las llaves de las cámaras, sabía cuándo se activaban y cuándo apagar las que estorbaban. Manuel G. fue capturado por sorpresa el 29 de mayo a las 3:11 de la mañana en una operación encubierta dirigida directamente por Harfuch en San Fernando. El operativo, ejecutado sin un solo disparo, incluyó drones nocturnos, un equipo de reacción táctica y una orden sellada por la Fiscalía General de la República. En su poder, una laptop con mapas de vigilancia, rutas de escape y lo más escalofriante, mensajes internos con otros nombres marcados como objetivos de disuasión. La corrupción no estaba infiltrando el sistema, era parte inherente del sistema. Y ese sistema, pervertido hasta la médula, había marcado a Fugitivo como un ejemplo macabro. La música no los mató, la estructura que debía protegerlos fue la misma que autorizó su ejecución. Y si alguien dentro del ayuntamiento fue capaz de dar esa orden, la pregunta ya no es solo quién los mató, sino cuántos más habían y callaron. El rugido de la sociedad. Reynosa rompe el silencio y el Estado responde. El jueves 29 de mayo de 2025, las calles de Reynosa, lejos de guardar silencio, estallaron en una protesta vibrante. Desde las 9 de la mañana, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la plaza principal. Músicos con guitarras cruzadas en la espalda, como cruces de madera. Madres con fotos plastificadas de sus hijos desaparecidos. Niños pequeños cargando pancartas hechas a mano que clamaban, cantar no debería costar la vida. A las 10:30, la marcha tomó el Boulevard Hidalgo, un río de indignación. A las 12:15, bloquearon el acceso al puente internacional Reynosa-Par, paralizando el comercio y enviando un mensaje inconfundible. La protesta, inédita por su magnitud y por el dolor compartido, marcó un antes y un después en la conciencia pública de la frontera. Los medios nacionales apenas lograban capturar la intensidad emocional del momento,
pero fue una transmisión en vivo desde el celular de una madre la que se volvió viral. En ella, entre sollozos, la mujer gritaba con una fuerza desgarradora: «Nos quitaron la música, pero no la voz». A las 13:40, Omar García Harfuch apareció, sin escoltas visibles, sin podio, solo con una hoja doblada en la mano y el rostro endurecido por la indignación y la determinación. Tomó el micrófono y su voz resonó con una promesa: «No permitiremos que ser artista sea un riesgo. Esta vez llegaremos hasta el último responsable, aunque vista traje o tenga fuero». Sus palabras trascendieron las fronteras de Reynosa, siendo compartidas por artistas de talla nacional como Julián Álvarez y los Tucanes de Tijuana, e incluso por organizaciones de derechos culturales en España y Argentina. Pero más allá del discurso, lo verdaderamente importante fue la ola de acción que provocó: escuelas que anunciaron talleres sobre derechos culturales, colectivos que comenzaron a mapear agresiones contra músicos en todo el país, y familias que, por primera vez en mucho tiempo, alzaron la voz sin miedo a represalias. El dolor se transformó en acción, el luto en memoria activa, porque lo ocurrido en Reynosa no fue un caso aislado, fue una alerta nacional innegable. Y la sociedad, esta vez, decidió no callar. La música de Fugitivo fue silenciada con fuego, pero ahora era el pueblo quien hacía temblar las paredes del olvido. Y cada persona que escuchaba o leía este relato, formaba parte de ese eco resonante. El protocolo Luz Roja, una estrategia para desmantelar la complicidad. El 29 de mayo de 2025, a las 18 horas, en el Salón Benito Juárez de Palacio Nacional, las puertas se cerraron herméticamente. No había cámaras, solo una urgencia palpable. Omar García Harfuch acababa de presentar el contenido completo del Archivo Cero y las pruebas irrefutables de la infiltración institucional en Reynosa. Frente a él, la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, el fiscal general de la República y 2 altos mandos militares. El ambiente era tenso, silencioso, cargado de preguntas sin respuesta inmediata. Harfuch tomó la palabra. Su intervención no fue un informe rutinario, fue un llamado a la acción. Propuso lo que denominó Protocolo Luz Roja, una estrategia de 3 líneas de acción inmediata. Intervención federal urgente en Reynosa, un despliegue táctico masivo y el reemplazo temporal de mandos civiles locales para desmantelar la red corrupta. Auditoría integral a todos los contratos de espectáculos y eventos culturales en Tamaulipas, cruzando datos fiscales, pagos públicos y convenios con promotoras privadas, para desvelar el lavado de dinero y la complicidad. Creación de un registro nacional de agresiones a músicos, con estatus público y una coordinación eficaz entre las Secretarías de Cultura y Seguridad y las Fiscalías estatales, para ofrecer protección y justicia a los artistas. Las reacciones iniciales fueron mixtas. Un subsecretario advirtió que estas medidas drásticas podrían desencadenar represalias violentas y provocar una confrontación abierta con el narco. Otro sugirió manejar la crisis a través de una comisión especial, lejos del escrutinio mediático. Pero Harfuch interrumpió, su voz firme, sin elevar el tono: el crimen organizado no le teme al Estado cuando el Estado lo alimenta. Un silencio absoluto cayó en la sala. Todos sabían que no hablaba solo de Reynosa, sino de una verdad sistémica que permea el país. Minutos después, la presidenta dio la orden: luz verde al protocolo. Se activaron recursos de seguridad nacional. Se instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, a congelar cuentas sospechosas y se exigió la entrega de todos los contratos culturales financiados por gobiernos municipales en zonas de riesgo. Porque lo de Fugitivo no fue solo una tragedia aislada, fue un síntoma alarmante. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, la cúpula del poder dejó de mirar hacia otro lado. La música de Fugitivo, manchada de ceniza, acababa de encender la alarma más alta del país. Y el eco de esa reunión aún resuena con fuerza. El legado de Fugitivo, un grito que no se apaga. ¿Cuántos músicos en México viven cada día entre notas y miedo? ¿Cuántos graban su última canción sin saber que será su despedida? ¿Cuántos han optado por callar, por ceder, por pagar, con tal de no ser el siguiente ejemplo? Fugitivo no es un caso aislado, es un espejo desgarrador, un grito ensordecedor, un eco de una realidad que ya existía, pero que muchos se negaban a ver. Este crimen no se originó en la calle, sino en las cúpulas, en oficinas públicas que debieron proteger y no pactar, en instituciones que confundieron la cultura con el clientelismo, en un país donde el arte se aplaude, pero no se protege. La tragedia de Reynosa nos deja un mensaje claro y contundente: la violencia no solo secuestra territorios físicos, también secuestra símbolos esenciales de nuestra identidad. Y cuando la música, esa expresión universal que debería unirnos, se convierte en un blanco de la criminalidad, es porque el tejido social está desgarrado hasta la médula. Harfuch lo expresó con crudeza en Palacio Nacional:
La justicia no se hereda, se construye con decisiones difíciles. Pero nosotros, como sociedad, también tenemos una tarea fundamental que construir. Necesitamos memoria. Que cada guitarra quemada sea un recuerdo incómodo que no pueda borrarse con likes o tendencias fugaces. Necesitamos educación. Escuelas que enseñen que el arte no es solo entretenimiento, sino también una forma poderosa de resistencia y denuncia social. Y necesitamos políticas públicas que dejen de ver al músico como una mercancía barata y empiecen a reconocerlo como lo que es, un ciudadano que crea, que inspira, que transforma. Porque si no protegemos a quienes nos dan voz, ¿a quién le quedará la fuerza para cantar lo que otros callan? Este caso no termina en una carpeta judicial, comienza en la conciencia de cada individuo. Y ese despertar, una vez iniciado, ya nadie lo puede apagar. Este relato no cierra con un final feliz. No podría hacerlo. Porque en Reynosa, 5 jóvenes fueron calcinados no solo por sicarios, sino por un sistema que les falló en todos los niveles: legal, político, cultural y social. La operación de Arfuch logró más que meras capturas. Destapó una red de corrupción que usaba la música como máscara, las oficinas públicas como escudo y el miedo como lenguaje universal. Desde un archivo oculto en una USB sin nombre hasta una orden emitida desde un correo institucional, lo que se reveló fue una verdad incómoda y aterradora. En México, ser artista puede costar la vida. En su declaración final ante el Consejo Nacional de Seguridad, Arfuch pronunció una frase que hoy resuena como un epitafio y una advertencia: un país sin música libre es un país secuestrado. Y tiene razón. Porque no estamos hablando solo de notas musicales, estamos hablando de libertad, de expresión, de identidad, de comunidad. Cuando un grupo como Fugitivo es silenciado de esa manera, no mueren solo sus canciones, muere una parte de nosotros como sociedad, una parte que quizás se acostumbró a ver la violencia como parte del paisaje, una parte que urgentemente necesita despertar. Este video no termina con la detención de Manuel G., ni con las órdenes de extradición internacional, ni con las reuniones en Palacio Nacional. Termina con una pregunta, una que incomoda, que interpela a cada uno de nosotros. ¿Vamos a seguir normalizando la violencia mientras aplaudimos en conciertos? ¿O haremos que cada canción que nos emociona sea también un grito por justicia? Aquí no pedimos likes para viralizar, pedimos memoria. Aquí no pedimos visibilidad, pedimos verdad. Pedimos que no olvides sus nombres, que no dejes que se extinga esa llama de valentía y talento encendida entre acordes, sueños y coraje. Por eso, si llegaste hasta aquí, haz que valga la pena. Guarda este video, compártelo, escribe en los comentarios lo que sientes, lo que piensas, lo que propones. Porque hoy fue Fugitivo, pero mañana podría ser cualquier otra voz que se atreva a cantar. Y en esa posibilidad reside la urgencia de actuar. No dejemos que el silencio vuelva a ganar, porque un país con miedo canta bajito, pero un país que despierta canta fuerte, y nadie, absolutamente nadie, puede apagar eso.